Buenos días, papitos, mamitas, queridos estudiantes. Les doy la bienvenida a una nueva semana de trabajo. Hoy comenzamos un nuevo mes, así que con toda la mejor energía para que todo nos salga bien. Hoy es 1 de junio del 2020, ¿cierto? Estamos en el mes número 6 del año, así que con todas las pilas puestas, ¿ya? Hoy corresponde la clase de lenguaje y comunicación de la unidad 2. Y solo vamos a trabajar en la clase número 5. ¿Sí? No se olvide de poner en el WhatsApp el dedito para arriba para saber que ustedes ya pudieron ver nuestro video en nuestro portal de YouTube o por el video que se envió por WhatsApp. ¿Sí? El día de hoy vamos a trabajar utilizando el libro de Aptus Lenguaje de segundo básico y el cuaderno rojo de lenguaje. ¿Sí? Además de su estuche y lápices para que los busquen. ¿Sí? No se olviden que pueden poner pausa al video para luego continuar. Comencemos entonces. Objetivo de la clase de hoy. Hoy lo que haremos es describir personajes infiriendo sus características a partir de sus acciones. ¿Sí? Vamos a seguir describiendo personajes, pero ahora de una manera diferente que más adelante se lo vamos a explicar. ¿Sí? Vamos a inferir el día de hoy. Vamos a recordar un poquito lo que vimos en la clase anterior. La clase anterior describimos a los personajes de un cuento. ¿Qué es lo que era describir un personaje de cuento? Esto es decir, las cualidades que nos entrega el autor sobre un personaje de un texto, ¿sí? El autor nos entrega las cualidades del personaje. Estas cualidades pueden ser físicas, decíamos que podrían ser grandes, chicos, suaves, escamosos, de color, etc. O también podrían ser psicológicas, como por ejemplo enojón, alegre, amistoso, egoísta, etc. ¿Cierto? Y nosotros nos hacíamos dos preguntas. Le presenté dos preguntas para poder nosotros describir al personaje sin problema. ¿Cuáles eran las dos preguntas? Una, ¿cómo es el personaje? ¿Y qué palabras usa el autor en el texto para describir al personaje? Estas dos preguntas abordan todo lo que sale escrito en el texto. Por lo tanto, nuestras respuestas siempre van a ser explícitas. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso en la clase anterior? Son explícitas porque están escritas en el texto. No debo pensar, sino que solo debo leer. Debo leer muy atento y ver que la respuesta se encuentra escrita ahí mismo. ¿Sí? A ver ahora. Si volvemos al objetivo de la clase, decíamos que hoy vamos a describir personajes infiriendo sus características a partir de sus acciones. Esta palabra es nueva. Vamos a inferir, vamos a describir personajes infiriendo las características. Usted me puede decir, profesora, ¿qué es inferir? ¿Qué es inferir? Yo le voy a explicar. Inferir es leer entre líneas, es decir, deducir una información que no aparece en el texto. Consiste también en unir o relacionar ideas expresadas en un texto. ¿Qué quiere decir eso? Para poder inferir, yo los voy a invitar a pensar. ¿Y en qué vamos a pensar? Yo les decía que esto es leer entre líneas, porque nosotros vamos a tomar información que nos entrega el autor para poder dar respuesta a una pregunta que no está escrita en el texto. Pero hay información como pistas que me van a ayudar a encontrar la respuesta correcta. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo fácil para poder entender lo que es inferir. Dice, Rita se vistió con su uniforme, guardó sus cuadernos y colación en la mochila y luego salió de casa. La pregunta es, ¿a dónde se dirige Rita? Afuera. Nosotros solo sabemos que ella usó uniforme, guardó sus cuadernos y su colación en la mochila. Información que nos entrega el autor. Se puso uniforme, llevó su cuaderno y su colación. Pensemos entonces a dónde irá Rita utilizando estos tres elementos que nos entrega el autor. El uniforme, los cuadernos y la colación. ¿Lo pensaron? ¿A dónde va Rita entonces? Excelente.
Rita va a la escuela, ¿cierto? Nosotros podemos inferir que Rita va al colegio, va a la escuela porque se puso su uniforme, guardó su cuaderno en la mochila y también su colación para luego salir de casa, ¿cierto? Porque no vamos a ir al hospital utilizando los cuadernos y la colación, ¿cierto? Al salir de casa. ¿Sí? Nosotros lo que acabamos de hacer es inferir a través de algunas pistas que nos entregó el autor en el texto. Vamos a ver entonces. La clase anterior, Para poder saber cómo son los personajes, yo les voy a presentar nuevamente unas preguntitas pistas. Una de ellas es, ¿cómo es? ¿Qué palabras usa el autor para describirlo? Es sumamente importante lo que nos dice el autor para poder inferir. Tengo que tener claro las pistas que el autor me entrega. Luego, ¿qué dice o hace el personaje? Las acciones que realiza el personaje son muy importantes y nos ayudarán a inferir, así que ojo con eso. Luego, si yo junto las pistas del autor más las acciones, las cosas que hace el personaje, puedo hacerme la pregunta, ¿qué me dice todo esto sobre el personaje? Voy a pensar en realidad qué le pasa a este personaje a través de las pistas del autor y de sus acciones. Vamos a ver un ejemplo. La clase anterior nosotros leímos este texto cortito que se llama El cocodrilo malo. En la clase 4 lo leímos. Les voy a volver a leer el texto para que recordemos un poquito lo que nos decía. No se olvide que usted tiene que seguir la lectura utilizando su dedito lector, apuntando de izquierda a derecha a medida que yo vaya leyendo. ¿Sí? Vamos entonces. La clase anterior nosotros leímos este cuento. Sabemos que es un cuento porque tiene título, se escribe por párrafos y además su imagen es un dibujo. Por lo tanto, los hechos son inventados por el autor, ¿verdad? Son hechos que en realidad no ocurren y que los animales pueden hablar y todas esas cosas, ¿cierto? Así que este cuento se llama El cocodrilo malo y dice así. El cocodrilo era el animal más hermoso del bosque. Su piel era de color café anaranjado con puntos negros y sus ojos eran de color verde brillante. Vivía en el lago y no quería compartirlo. Un día, el cocodrilo regresó a su casa. Vio a un montón de animales que nadaban y reían y jugaban en su lago. Enojado, gritó fuerte: ¿Qué hacen en mi lago? Salgan de acá o me los comeré a todos. Los animales y los pájaros se asustaron mucho. El cocodrilo era malo y enojón. Salieron muy rápido del lago y desde ese día nadie más pudo entrar en el lago y el cocodrilo vivía solo y feliz. ¿Sí? ¿Recordaron lo que decía este texto? Vamos entonces a analizar este texto de manera de que podamos inferir la personalidad del cocodrilo. ¿Sí? ¿Cómo era el cocodrilo? Vamos a pensar en este momento porque vamos a inferir. ¿Y cómo vamos a inferir? Vamos a tomar atención en las claves, en las pistas que nos entrega el autor. Vamos a ver qué hace, qué dice el personaje y finalmente vamos a pensar qué nos dice esto sobre el personaje. Vamos primero. ¿Cuáles son las pistas que nos entrega el autor en el texto? Dice que era malo y que además era enojón, ¿cierto? Así describe el autor al personaje. ¿Y cómo sabemos que es enojón y malo? Vamos a ver qué hace el personaje, en este caso el cocodrilo. El cocodrilo estaba enfurecido y echó a todos los animales de su lago y se quedó feliz estando solo en el lago. ¿Cierto? Sabemos que él es malo, enojón y que echó a todos los animales para quedarse solito y feliz en el lago. ¿Qué podemos nosotros inferir sobre este personaje entonces? Nosotros podríamos inferir que a él no le gusta compartir, por lo tanto, es egoísta, ¿cierto? En ninguna parte del texto dice que el cocodrilo era egoísta, pero nosotros lo podemos entender porque él echó a todos los animales y se quedó feliz estando solito en el lago, ¿cierto? Vamos a ver entonces. Vamos a abrir el libro Aptus del lenguaje en la página 50 y 51. Y vamos a leer este texto.
¿Sí? Yo los voy a leer en primera instancia y ustedes van siguiendo la lectura con su dedito lector de izquierda a derecha. ¿Sí? Vamos entonces. Este texto yo les voy a contar que también es un cuento porque tiene una imagen que es un dibujo, por lo tanto podemos inferir que los hechos son inventados, ¿cierto? Que además este texto se escribe por párrafo y lleva un título, ¿cierto? Vamos entonces. Este texto se llama El cocodrilo enorme y lo escribió Roald Dahl. Y este es un fragmento, quiere decir que este cuento es mucho más largo, pero fue adaptado para que ustedes lo pudieran disfrutar ahora. ¿Sí? Y dice así: Los niños son más gordos que los peces, dijo el cocodrilo enorme, y por eso tienen las partes más sabrosas. Tú eres un cochino glotón, le acusó No Tan Grande. Eres el cocodrilo más glotón de todo el río. Soy el cocodrilo más audaz de todo el río, fanfarroneó el cocodrilo enorme. Yo he sido el único capaz de dejar el río, atravesar la selva hasta la ciudad y buscar niños para comérmelos. Eso lo hiciste una vez, gruñó No Tan Grande. ¿Y qué pasó? Todos los niños te vieron llegar y salieron corriendo. Sí, pero ahora no me verán, replicó el cocodrilo enorme. Claro que te verán. Eres tan grande y feo que te distinguirán desde kilómetros. El cocodrilo enorme volvió a reír y sus terribles dientes blancos y afilados brillaron como cuchillos al sol. Nadie me verá, dijo, porque esta vez he ideado planes secretos y trucos ingeniosos. ¿Ingeniosos?, exclamó No Tan Grande. Tú no has hecho nada ingenioso en tu vida. Eres el cocodrilo más estúpido del río. Yo soy el cocodrilo más astuto del río, respondió el cocodrilo enorme. Hoy me comeré a un niño rollizo y jugoso, mientras que tú seguirás aquí con el estómago vacío. Hasta la vista. ¿Le gustó el texto? Entretenido igual, ¿cierto? Vamos a ver entonces, vamos a analizar la persona del cocodrilo enorme a partir del texto leído. ¿Sí? Utilizando mis 3 preguntas para poder inferir. Número 1, vamos a ver. ¿Cómo es el personaje? ¿Cómo lo describe el autor en el texto? Y lo describe de la siguiente manera. Dice que es glotón, es enorme y además es feo, ¿cierto? ¿Qué cosas hace este personaje en el texto? ¿Cuáles son sus acciones? Dice que se quiere comer a un niño. Él idea planes para poder ir y comerse a un niño, ¿cierto? Sabemos que es glotón, enorme, feo y que además se quiere comer a un niño. Entonces, ¿qué podría pensar yo sobre el cocodrilo enorme? Puedo pensar que el cocodrilo es malo, es cruel y que es muy peligroso, ¿cierto? Acabo de inferir a través de las pistas del autor, de las acciones del cocodrilo, que él es un personaje muy malo, cruel y que es muy peligroso. ¿Se entendió? Espero que sí. Vamos a ver entonces si se entendió. Actividad individual. Los voy a invitar a que vuelvan a leer el cuento El cocodrilo enorme, ¿cierto? Ustedes saben que para una mejor comprensión puedo leer el texto las veces que sea necesaria, ¿sí? Y después de eso van a completar las actividades de la clase 5 de tu libro Aptus Lenguaje. Es decir, van a ir a la página 51 y 52. Luego de terminar esta actividad, vamos a tomar el cuaderno rojo. Vamos a ir al cuaderno rojo y van a hacer la siguiente actividad. Van a buscar y escribir en el cuaderno el significado de las siguientes palabras. Recuerden que es muy importante aprender nuevo vocabulario, ¿cierto? Porque si yo aprendo nuevo vocabulario, voy a poder tener una mejor comprensión lectora. Y van a buscar el significado de estas palabras en un diccionario o pueden buscar en internet o consultar con el adulto en su casa.
Van a copiar estas palabras: presumido, audaz, humilde y astuto. Luego de buscar el significado de estas palabras, van a crear una oración con cada una de ellas. Una oración con presumido, una con audaz, una con humilde y una con astuto. ¿Sí? Y las van a escribir al ladito. No olviden que tienen que recordar que tienen que utilizar la mayúscula al comenzar la oración y el punto para finalizar la oración. Espero que haya quedado todo claro y que les haya gustado la actividad del día de hoy. ¿Sí? Cualquier duda o consulta, no duden en preguntarnos. Vamos a estar atentas junto a la profesora Sofía a sus consultas. ¿Sí? No se olviden de la mamita que debe sacar una fotografía a la tarea como evidencia para que nosotros sepamos que ustedes están trabajando y que comprendieron la actividad del día de hoy. ¿Sí? Así que mucho éxito en su tarea. Nos vemos la próxima clase. Un beso gigante. Chao.